descansar, detenerse. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, reposar significa descansar, interrumpir la actividad para recuperarse del cansancio, tranquilizarse o sosegarse, yacer, generalmente durmiendo un breve sueño, y también puede ser estar enterrado en un lugar. Lo habitual es que el reposo se asocia a una pausa en las obligaciones o en las actividades. Suele ser una indicación que dan los médicos para que una persona se reponga de una dolencia o una enfermedad. En los días de reposo el paciente debe permanecer en su hogar, preferentemente recostado y descansando. El reposo sirve para que el individuo recupere sus fuerzas y no se exponga ante otros trastornos debido a la baja de defensas vinculadas a un malestar. El reposo en algunos casos también impide que el sujeto contagie a otro. Pero cuando hablamos del reposo de Dios, nos referimos a un sitio lleno de la gracia y la bondad de Dios. Podemos decir que es un momento placentero y pacífico, por saber que Dios tiene el control de todo. Es tener la confianza plena de que Él cuida de cada uno de nosotros. El reposo de Dios es uno más de los beneficios de su gracia, disponible para todos, pero que lamentablemente solo algunos aceptan. Y vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al reposo de Dios. Y vamos a estar meditando en los primeros 11 versículos de Hebreos 4. Entonces, lo primero que dice la Biblia, o que encuentro que dice la Biblia, es que es una promesa. Hebreos 4, del 1 al 3. Amén. Gracias. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mí mismo, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Aquí la palabra promesa también puede ser acuerdo o aprobación. Y cuando habla de su reposo es el descanso, cuando se ha finalizado una actividad. Entonces vemos aquí que la promesa de entrar en el descanso ofrecido por Dios sigue en pie. Por lo que se requiere estar muy alerta para no perder la ocasión de entrar. Es por eso que el autor de Hebreos exhorta a sus lectores a phobos, temer, tener miedo, estar con terror. Y también puede traducirse en otras partes como tener reverencia, el respeto que lleva a la adoración. Entonces el autor de Hebreos dice, tengan miedo a quedarse fuera por ser incrédulos. Tal amonestación sugiere que los lectores estaban cayendo en la indiferencia y la apatía, actitudes peligrosas para los cristianos de cualquier época. Y dejemos claro que el autor no quiere inculcar un temor que paralice, porque sería igualmente dañino. Más bien, aconseja la importancia de una fe activa y obediente. El autor de Hebreos concibe la vida cristiana como un peregrinaje, en el cual tenemos que avanzar continuamente. No obstante, dicho peregrinaje no es individual, por lo que somos responsables los unos de los otros. Y es necesario alentarnos mutuamente. Y aquí vienen varias citas que apoyan esto. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La mutua edificación. Segunda a los Corintios 13, 11. Amén.
lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed del mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Efesios 4, del 11 al 16. Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Pero no es el 4 Efesios 4. Efesios. Efesios 4 del 11 al 16. Sí. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Y ahí mismo en Efesios 4, 29 al 32. Amén. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amén. Primera Tesalonicenses 5:11. Amén. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y Hebreos 10, 24 al 25. Amén. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Entonces es un peregrinaje, pero no es individual. Vamos en grupo, vamos en cuerpo, y somos responsables los unos de los otros. No nada más los misioneros y el pastor son responsables de los demás, No llegamos a la meta, el reposo de Dios, sin esfuerzo. Pero el esfuerzo que vale es un esfuerzo de fe. Pues un esfuerzo propio, sin dependencia en el Señor, y una seguridad apática que confía, entre comillas, sin obedecer, son igualmente inútiles. No se puede llegar al reposo de Dios mediante obras, porque es un regalo de Dios, como la gracia. Un regalo que se encuentra disponible para todo aquel que ha optado por tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Estas son buenas noticias, por lo que no hay que ser negligentes como lo fueron los israelitas. Cuando se dejaron convencer por el pesimismo de 10 espías, en lugar del razonamiento basado en la confianza de Dios,
de Josué y Caleb. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero el enemigo sabe cómo descorazonar a quienes no tienen fe, o a quienes, por no congregarse, no disipularse y querer seguir con un pie en el mundo, los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Y por ende, no maduran, siguen necesitando lechita. El reposo de Dios es para quienes creen. Otra cosa que encontré en Hebreos 4, del 4 al 7, es que el reposo de Dios es más que un día. En cierto lugar se dice así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Amén. Tenemos que Dios consagró el día séptimo como el día de reposo. Y 3 citas bíblicas. Éxodo 20, del 8 al 11. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Levítico 23:3. Amén. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Amén. Guardarás mi día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Entonces tenemos que Dios consagró el séptimo día como día de reposo. Y entre diferentes pueblos, la tradición de consagrar el día séptimo se ha preservado. Sin embargo, algunos de los líderes judíos impusieron muchas reglas innecesarias en cuanto al día de reposo. Ellos fijaron cuán lejos podía caminar una persona. Y lo puedes ver en Polanco. Date una vuelta el viernes al caer el sol, en Shabbat, y vas a ver que no van en coche, porque eso ya se iba a trabajar. Van caminando a la sinagoga. Y la sinagoga no puede quedar más lejos de 1 milla. Porque entonces ya estarían violando el día de reposo. Entonces los líderes judíos impusieron muchas reglas innecesarias.
Es más, ¿qué clase de nudos se podían atar? Y hoy en día, hasta los rezos, porque no son oraciones, son rezos, que deben decir al encender las velas de Shabbat. Cuando ciertos líderes judíos criticaron a Jesucristo por sanar a los enfermos en el día de reposo, Él les recordó que el Shabbat se había establecido para beneficio del hombre y que Él era el Señor del día de reposo. Marcos 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Y aquí una ventanita. La próxima vez que estén en un campo de trigo, si es que alguna vez han estado o pueden estar en un campo de trigo, van a ver las espigas. Se agarran una espiga. Lo que los discípulos estaban haciendo era esto. Porque cuando haces esto, estás separando el trigo de todo lo demás. Y si soplas, vas a ir volando el tamo y solamente te vas a quedar con los granitos. Si eres un maniático de las estadísticas como alguien que ve en el espejo, hazlo con varias espigas y vas a ver que no son el mismo número. Cada espiga tiene diferente número de granitos. A eso se refería cuando unos producen a 10, otros a 100, etcétera, etcétera. Y esas espigas, bueno, esos granitos que habían quedado, que es el trigo, lo que los discípulos estaban haciendo era comérselo, porque tenían hambre. Eso era lo que estaban criticando los líderes religiosos. Cierro la ventana. Colosenses 2, 16 al 17. Amén. Amén. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Amén. Entonces el Shabbat es una señal del reposo prometido. Y ciertamente el pueblo de Dios debe descansar de sus actividades un día a la semana. Y vuelvo a insistir, el domingo no sustituyó al día de reposo. El domingo es el día del Señor. El domingo estamos celebrando la resurrección, que era lo que hacían los cristianos del primer siglo al reunirse el primer día de la semana. Porque por ahí dicen que es que sustituyeron el día de reposo. No, no sustituimos nada. Y aquí dice que nadie te juzgue. Porque a ver, si tú eres alguien que rola turnos y de repente te tocó descansar el miércoles, pues ese es tu día de reposo. Si tú trabajas en un tianguis y el domingo es el día que más vendes, pues descansa en otro día. Entonces el Shabbat era una señal del reposo prometido. Y sí, tenemos que descansar un día a la semana, porque Dios descansó de su obra creadora. Vean Juan 5 del 15 al 17. Amén. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos le perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, sí, Dios descansó en el séptimo día, pero de estar creando. Porque Jesús dijo: mi Padre trabaja. El Shabbat es una oportunidad para las buenas obras y los trabajos creativos,
porque el descanso de Dios no es inactividad. Además, el día de reposo debe ser algo agradable y una oportunidad para compartir el estilo de vida de Dios. Cuando Dios expresó que los israelitas del Éxodo no entrarían en su reposo, no estaba hablando de un reposo que fuese un proyecto, sino de una realidad vigente. El reposo de Dios existe desde la terminación de la creación, cuando se dice que Dios reposó de sus obras. Génesis 2, del 1 al 3. Amén. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que él había creado y hecho. Amén. Y a diferencia de los 6 días previos, para el séptimo día no se menciona una tarde o puesta de sol. Los 6 días previos sí se menciona, en el séptimo no. Por lo que se ha interpretado que el reposo de Dios no ha cesado. Y aún continúa. Bueno, este es el reposo que Dios ofrece a los que creen. Isaías 26, 3 al 4. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Filipenses 4, del 4 al 7. Amén. Regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré. Regocíjense, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Guardará sus corazones en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es su shalom. Es necesario subrayar que la mayoría de nuestras traducciones y también la Septuaginta en Génesis 2.2 y el Salmo 95.11 usan palabras con la misma raíz. Sin embargo, las palabras hebreas son distintas en dichos pasajes. En Génesis 2.2 se utiliza Shabbat, que se puede traducir como parar, cesar, quedar parado, estar en calma, detener, cesar de hacer algo, descansar. Y como verbo sería observar el sábado, llevar a cabo la práctica religiosa de cesar toda actividad o trabajo el día séptimo de la semana, como Dios lo prescribió. Y la otra palabra es menujá, lugar de reposo, un lugar donde uno encuentra descanso, con un énfasis especial sobre el espacio en sí mismo. También significa descanso, un estado de alegría y satisfacción, como una extensión figurativa de un lugar de descanso. Digo, cuando estás en la playa, pues estás en un estado de alegría y satisfacción, ¿no? O si estás en la montaña, dependiendo de qué te guste. Menujá proviene de otra palabra que es nuaj, descansar, estar en un estado o proceso de restauración de la energía física en el cuerpo. Entonces, en nuestras traducciones y aún en la Septuaginta pusieron una misma palabra, pero la verdad es de que en el original en hebreo son estas dos palabras. Ahora recordemos que el reposo del que el autor ha estado hablando no es la salvación eterna, sino una íntima comunión con Dios. La satisfacción que comporta el haber llevado a cabo
con diligencia una tarea importante. Segunda de Pedro 1, del 1 al 11. Amén. Pues compartan. Sí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, virtudes del cristiano. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causas de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan su fe, virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad. Y a la fraternidad amor, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él carece de estas virtudes, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. Amén. Y ojo, aunque la salvación no es por obras, ha de manifestarse de alguna manera en obras. Gálatas 5:6. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Efesios 2:10. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago 2:14. Finalmente voy a hacer Jacob. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Amén. Y de repente parecía como que hay una contradicción, ¿no? Y si tú eres de los que piensa que aquí se contradice, estás en buena compañía, estás con Martín Lutero. Lutero arrancó este libro y lo aventó al ring. Porque él pensaba que iba en contra de que es por gracia, no por obras. Pero el punto es de que no son obras para ganar la salvación. Son obras producto de que se nos ha dado la salvación. Son las obras, como dice Pablo en Efesios 2:10, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, pero una vez que hemos recibido su gracia. Entonces, cuando estas obras no se ven, pareciese como si la salvación no se hubiese conseguido. Realmente, solamente Dios sabe quién es salvo. Porque nosotros lo más que podemos hacer es decir, pues yo lo conduje en una oración al Señor. Yo oí cuando pasó al frente y hizo una adhesión por Cristo. Todo lo que nosotros podemos decir. Pero la condición que viene en Romanos es, si creyera en su corazón y confesase con su boca. Nosotros solamente estamos dando fe de que confesó. No podemos decir si creyó o no creyó. Eso solamente lo sabe tu espíritu y Dios. Entonces, cuando no vemos obras en alguien que dice haber nacido de nuevo, híjole, pues vemos el fruto y como que decimos, pues yo creo que no. Ahora, otra opción podría ser,
pues no ha conseguido el reposo espiritual. Ese reposo que se parece al de Dios. Porque cuando lo veo dices, híjole, como que no lo he alcanzado. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si has estado todavía con la carga, pues ya déjasela al Señor. Pero déjasela. Jeremías 31, 25. Amén. 31-25. Porque satisfaceré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Amén. Los israelitas solo podían culparse a ellos mismos por no entrar en el reposo prometido. Pues fue a causa de su desobediencia directa. Y la advertencia del Salmo 95:11, que se encuentra en Hebreos 4:3, se repite en Hebreos 4, 5 y 6 para dar énfasis. Por lo que nuestra obediencia es la prueba sine qua non de que hemos nacido de nuevo. Y que nuestra meta es entrar en el reposo de Dios. Ahora, solo Él conoce a los que le pertenecen. Aquellos a quienes llamará elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Amén. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Mateo 7, 15 al 21. Amén. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Pero solamente Dios sabe quiénes son o quiénes somos esos. Dios está trabajando en el tiempo para darle fin a la historia en el momento indicado. Marcos 13, 32 al 33. Amén. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Exhortación a velar. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el día señalado. Amén. Amén. Que Jesús dijo esto, que ni el Hijo, pues Él todavía estaba encarnado. Hoy en día, por supuesto que lo sabe, está a la diestra del Padre. Hoy en día ya no sigue despojado de hacer uso de sus atributos divinos. Cuando estuvo en la tierra sí se despojó de ellos, pero hoy en día ya está en gloria. Hoy en día, una vez más, está haciendo uso de todos sus atributos divinos. Por supuesto que hoy en día lo sabe. Hechos 1 del 7 al 8. Amén. Y él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. No nos toca saber cuándo es el día. Podemos ver
que la historia se está acercando. Pues sí, el autor de Hebreos dijo, en cuanto a ver que aquel día se acerca. Hace casi 2000 años. Ese día cada vez está más cercano. Pero solamente Dios sabe cuándo es ese día. Entonces no nos toca saber cuándo es. Pero lo que sí nos toca es ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso es lo que sí nos toca. Eso es en lo que nos tenemos que aplicar. El autor de Hebreos demuestra que los fieles siempre ven más allá de este mundo limitado, hacia el reposo eterno. Hebreos 11, 13 al 16. Amén. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Amén. La Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, la que va a descender del cielo, en la que está inmersa el paraíso. Un error que cometen los que se pierden es pensar que saben más de lo que realmente saben. Su razonamiento es limitado, pues no pueden ver el futuro. Lo único que diferencia a los salvos de ellos es que su fe en Jesucristo se traduce en obediencia. El reposo de Dios es para quienes obedecen. Punto 3. Es más que Canaán. Hebreos 4, del 8 al 9. Amén. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, tiene un reposo para el pueblo de Dios. Amén. El lugar de reposo, estado de alegría y satisfacción que se menciona en Salmos 95, no se refiere a la tierra prometida. No sería lógico. Y se está escribiendo a gente que ya está en la tierra prometida. Esa tierra que se obtuvo bajo la dirección de Josué. Pues que Israel había entrado a Canaán mucho antes de que nacieran el salmista y el autor a los hebreos. Y aquí viene un concepto teológico. En la Biblia, un tipo es algo más que un símbolo, porque un tipo representa una realidad espiritual futura que había de manifestarse plenamente tras la venida de Cristo. Su cumplimiento se conoce como el antitipo. Vean Hebreos 7 del 1 al 3. Entonces Melquisedec es un tipo de Cristo. El antitipo es Cristo mismo. Entonces Josué en el Antiguo Testamento es un tipo de Jesús en el Nuevo Testamento. Aún así, Josué no pudo proveerles el reposo que Jesús sí provee. En el original en griego, Josué, que se llama en hebreo Yehoshua, el Señor de Salvación, fue traducido como Jesús, de donde proviene
Jesús. Jesús pasó al latín como Jesús y llegó al español como Jesús y al inglés como Jesús. Y sabemos que el nombre en realidad es Yeshua, Salvador. Yehoshua y Yeshua, el Señor es salvación y Salvador, en hebreo tienen la misma raíz. Entonces, para los lectores de hebreos en el idioma original, no pasa desapercibida las implicaciones del pasaje en cuanto al tipo y al antitipo. Porque cuando leen Josué, están leyendo Jesús, están leyendo Jesús. Pero saben que se está refiriendo a aquel otro. Y saben que ese Jesús, Josué, pues no les dio el reposo, pero que Jesús, Cristo, sí nos lo ha dado. Josué 22:4. Amén. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y no va a faltar el que va a decir, oye, pues Josué 22:4 dice que Dios había dado el reposo que había prometido a Israel. Y seguramente hay quien afirma que Josué, al conducir a sus antepasados a Canaán, cumplió la promesa del reposo. Nuach, que es la que viene en Josué 22:4. Sin embargo, el salmista dijo unos 400 años después que otro reposo seguía sin ser recibido, advirtiendo al pueblo contra la incredulidad. Y el autor de Hebreos eligió aplicar a sus contemporáneos una cita proveniente de este pasaje, por lo que tal advertencia es igualmente aplicable en nuestros días. Los versículos 8 y 9 señalan a otro día y a otro reposo. Curiosamente, en el versículo 9, la palabra usada para reposo solamente aparece aquí en todo el griego, en todo el Nuevo Testamento. Es sabatismos, que podríamos traducir como reposo sabático. Solo se va a encontrar aquí y no está relacionada etimológicamente con el verbo reposar del versículo 8, que es otra palabra, que es catarabu, que significa descansar, cesar la actividad, detener. En la Septuaginta sí encontramos el verbo del que proviene sabatismos, que sería sabatizo, que significa guardar el Shabbat, la palabra hebrea de la que proviene. Entonces, cuando el autor de los Hebreos utiliza esta palabra o inventa esta palabra, porque solamente aparece aquí, lo que nos está diciendo es que Dios ha preparado un reposo ideal, que será como Él lo desea, en un estado perfecto, sin la maldición del pecado. Fatigas, dolor, llanto, tristeza, separación, pecados, muerte. Apocalipsis 21, del 3 al 4. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Y hay un himno que dice: cuando seamos los redimidos allá en el cielo, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Lo sacaron de aquí de Apocalipsis. Canaán, la tierra prometida, como el Shabbat, solo es un símbolo del reposo del Señor. No pasemos por alto que Canaán tuvo que ser conquistado por Israel. De igual manera, nosotros hemos sido comisionados a llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Acercándose Jesús les dijo:
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y a muchos les encanta agarrarse, ay, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lee los versículos previos. ¿Sí? Sí, quiero la bendición, pero no quiero el trabajo. Y no dice, misioneros y pastores, no. La orden fue dada a todos. Así que, cuando tenemos una relación personal, íntima y de amor con Dios, seguimos siendo peregrinos, con una misión, antes de poder gozar eternamente del reposo del Señor. El reposo de Dios es para quienes están testificando. La conclusión es que requiere esfuerzo. Hebreos 4, del 10 al 11. Hebreos 4, del 10 al 11. Amén. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Amén. ¿Leíste de la 60, Blanca? Ah, sí. Ok, la latinoamericana, donde dice, no fue lo que dice la 60, pero la latinoamericana dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. Y en Hebreos ya leímos que falta que algunos entren en el reposo. Y Pedro escribió, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Eso viene en 2 de Pedro 3:9. ¿Cuántos quieren que se arrepientan? Pues tantos como sea posible. Y es nuestro deber, si en realidad tenemos, insisto, una relación personal cercana, íntima de amor con Él, el invitar a otros a entrar en su reposo. Quienes no tienen fe en Cristo, en el mejor de los casos, buscan obtener su propia salvación. Se esfuerzan en vano, con temor, creyendo que si cumplen con todas las tradiciones y ritos de una religión, y ponle el nombre que quieras, podrán quitar la mancha del pecado y pagar su pena. Ahora imagínense los que creen en la reencarnación, los que creen en el karma. ¡Qué friega! Uno de mis compañeros de la India en Hagai decía que calculan que son como cerca de 3 millones de reencarnaciones para que logres eliminar el karma. Dice, no, sácate a bañar, tengo un super atajo, creo en Jesucristo. Y los budistas pues tampoco están tan bien, porque creen en lo mismo. La única diferencia es que Buda les dijo, encontré el atajo. Y si van y le dicen a Buda, ok, dime cuál es el atajo, Buda dice, no, yo encontré mi atajo, tú tienes que encontrar el tuyo. Muchas gracias, gordito, no me serviste de nada. Entonces mucha gente trata de quitar la mancha del pecado y pagar su pena, pero no lo pueden hacer. Por eso no tienen reposo, porque no es por obra, sino por gracia. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces esta gente en su interior sabe que es así. Pues cuando uno de sus seres queridos fallece, se encuentran desconsolados y con miedo del día que les llegará su turno, por más mandas y rosarios que hagan. Chad está ahorita en Oklahoma. Y sí, ciertamente debe estar triste. Pero sabe que hay un momento
en que va a volver a encontrarse con su abuelita, con la tía Ruti y con mucha gente más que se ha adelantado. El 7 de mayo para mí es así como que ¡pum! Porque mi mamá partió con el Señor un 7 de mayo, hace 25 años. ¿La extraño? Sí, sí, la extraño. Pero yo sé que es un hasta luego. Tristemente la gente que solamente tiene una religión, pues siguen desconsolados después de que han pasado años y que cada año rezan y rezan y rezan para que saquen el alma del purgatorio. Ahora están los que creen que todo se acaba aquí. Bueno, ellos viven una vida sin sentido. Pues tarde que temprano dejan de encontrar placer en hacer o poseer experiencias y cosas. Por más que se afanen, no conocen lo que es el reposo terrenal y mucho menos el que solo Cristo da. El creyente en parte está probando el reposo ahora y desea saborearlo en el cielo plenamente y para siempre. Por eso ponen atención a la amonestación. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Esforcémonos en entrar en aquel reposo. Se necesita más que un buen comienzo. De nada sirve, como dice el dicho, tener salida de caballo fino y llegada de burro flaco. Se necesita más que un buen comienzo, más que una lealtad nominal a la bandera cristiana, mucho más que un ocasional servicio de labios a su palabra o una declaración de fe. Debe hacerse todo esfuerzo si es que vamos a alcanzar ese reposo. Y se debe estar en constante diligencia, de modo que no acabemos como el desobediente e incrédulo Israel en el desierto. Es indispensable poner empeño para entrar al cielo. La palabra que Reina Valera puso como procuremos y las nuevas versiones ponen esforzarse, es espudazo, que significa hacer lo mejor posible, hacer el mayor esfuerzo con una buena disposición. Porque si no lo procuramos, si no nos esforzamos, no será posible entrar. Las obras que se excluyen, insisto, son las obras de la ley de Moisés. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Justificado por la fe. Porque por la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Romanos 3:19 al 25. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos por la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Sin embargo, esto no puede eliminar la necesidad de la obediencia que se hace por fe. Para todos aquellos que dicen, es que yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia.
Sí, qué bueno. Nada más que la gracia te capacita para cumplir la ley. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues en la medida en que Cristo vive en ti, en la medida en que tú menguas y Cristo crece, porque entonces es Cristo quien vive a través de ti y Cristo es el único que pudo y puede cumplir la ley. Podemos esperar que Dios trabaje por medio nuestro, como lo hizo por medio de Pablo. Ojo, todos los que tenemos el Espíritu Santo tenemos la misma capacidad. No hay alguien que sea más sobresaliente que los demás. Todos somos igual. Somos barro. Lo que importa es el Espíritu Santo. Si lo tienes o no lo tienes. Si estás lleno o no te estás dejando llenar. Así que podemos esperar que Dios trabaje por medio nuestro como lo hizo por medio de Pablo. Porque Pablo va a entrar junto con todos los que hemos nacido de nuevo, juntos a la meta. Nadie llega a la estatura del varón perfecto antes que otro. Todos entramos juntos a la meta, inclusive Pablo. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Dios puede trabajar por nosotros y Dios quiere que seamos verdaderamente colaboradores de Él. Primero a los Corintios 3, del 7 al 9. Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. El reposo que Israel recibió en Canaán no fue más que la sombra del que los cristianos recibiremos. Pues al igual que guardar el día de reposo, se trata solamente de una sombra de la esencia real hallada en Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Amén. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Solamente es una sombra. Entonces, para que todos aquellos que están judaizando, insisto, de nada sirve que te pongas una kipá, que traigas el talit, que repitas los rezos de Shabbat, que te aprendas algunas palabras en hebreo. Todo eso no sirve de nada. Todo eso es una sombra. Y peor, si estás intentando practicar el judaísmo actual, ese no fue ni siquiera el judaísmo que vivió Cristo. Porque el judaísmo que vivió Cristo se acabó una vez que destruyeron el templo en el año 70. A partir de ahí los rabinos comenzaron a inventar una serie de cosas para suplir lo que no había en el templo, porque ya no había templo. Ya han tenido años para irle poniendo más y más y más. Entonces no te vuelvas a las sombras, cuando ya estamos en la luz. El reposo cristiano trae paz mental y una eternidad gloriosa ante la presencia misma de Dios. Pues la palabra reposo en la Biblia no se refiere a un lugar de descanso físico, ni a un lugar en el que se esté libre de los problemas y preocupaciones de cada día, sino que se refiere a la dimensión espiritual en que uno toma posesión de su herencia. Es una dimensión de paz, seguridad, libre de temor y estrés, sin importar las circunstancias. Es disfrutar de su shalom. El reposo de Dios es un lugar de bendición y provisión, un lugar de poder y victoria sobre el enemigo. Es un lugar pleno de alegría y satisfacción. Es un lugar en el que se camina en el poder de Dios. Jesús declaró al malhechor en la cruz que experimentaría el paraíso ese mismo día. Lucas 23, 43. Amén. Jesús le dijo, de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y ojo, el paraíso no es el destino final, ¿eh? Ya en el libro de Apocalipsis van a ver que el paraíso está inmerso en la Nueva Jerusalén. Nuestro destino final es la Nueva Jerusalén. Como el destino final de los que han muerto sin el Señor, no es el lugar en el que ahorita están padeciendo. No es el Hades. No es el Sheol. Es el lago de fuego. Pero ni ellos, ni los que murieron en el Señor, están todavía unos padeciendo y los otros disfrutando al 100%. Porque el juicio final todavía no ha sido. Una vez que el juicio final se haya llevado a cabo, entonces cada quien estará en el lugar que eligió en vida como su destino final. Separado de Dios eternamente o con Dios por toda la eternidad. Juan el Evangelista dijo: oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. El reposo del Señor es para todo aquel que cree que Jesucristo es Dios mismo y obedece lo que Él ha mandado. Y está dando testimonio en su Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y concluyo diciendo, el reposo del Señor es un regalo, pero requiere esfuerzo. Amén. Y tenemos otra alabanza. Hermanos, vamos a seguir cantando el número 381. 381. Muy amable, gracias. Qué amable, gracias. Necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Necesito Cristo,
necesito ya. Espero que si tú nunca le has dicho a Cristo que lo necesitas, este himno te haga pensar en lo mucho que sí lo necesitas. Porque aún los que hemos ya nacido de nuevo y que alguna vez le dijimos te necesito, seguimos necesitando de Él cada día. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que estamos en el hueco de tu mano y que nada ni nadie nos puede separar de ahí. Gracias, Señor, porque aun cuando tenemos una probadita de lo que es tu reposo, sabemos que lo que nos espera va a ser mucho más, que vamos a estar gratamente sorprendidos cuando estemos en tu presencia, cuando estemos gozando de una eternidad contigo. Pero Señor, pon a nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, como dice tu palabra, para no ser negligentes, para esforzarnos para entrar en ese reposo, para llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra, para compartir a todos aquellos que siguen sin conocer lo que es reposo alguno, para todos los que siguen cargados, atribulados, para todos los que siguen estando a merced del diablo, del pecado y de la muerte. Señor, te pedimos por ellos y te pedimos que nos uses como mensajeros tuyos, que llevemos esas buenas nuevas de salvación, Señor, que seamos obedientes, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Amigos de internet, estamos despedidos, nos vemos por aquí el próximo domingo, si el Señor no dice otra cosa. Síguete cuidando porque pues donde ya levantaron las medidas de precaución hubo rebrotes, así que mejor cuídate. Shalom, shalom.